Muchos pacientes me preguntáis por los síntomas de la enfermedad renal crónica o cómo detectar la enfermedad renal en base a síntomas. Lo primero que os quiero aclarar es que la inmensa mayoría de los trastornos crónicos de la función renal no dan síntomas en sus etapas iniciales, con lo cual es un error esperar a tener algún tipo de síntoma para hacer el diagnóstico, porque lo más probable es que en ese momento estemos llegando ya muy tarde y en una fase muy avanzada de la enfermedad renal. Sí que es verdad que va a haber algunas enfermedades renales que van a ser agudas, donde los síntomas van a aparecer de repente y ahí va a ser muy fácil detectarlas, pero en otros casos la enfermedad renal es totalmente silenciosa, como puede ser la enfermedad renal asociada a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, a los factores de riesgo cardiovascular en general, al consumo de tóxicos, antiinflamatorios o a la exposición a litiasis de repetición, infecciones urinarias, enfermedades autoinmunes crónicas, etc. La mayoría de veces en estos casos, cuando el paciente refiere síntomas vinculados con la enfermedad renal, ya nos estamos encontrando en un estadio muy avanzado y cercano a la diálisis o al trasplante. Por lo que, si te encuentras bien, pero tienes factores de riesgo, es importante que te hagas chequeos rutinarios para descartar enfermedad renal, porque puede que si no lo haces en un momento dado, estemos llegando tarde y ya no haya ninguna forma de revertir ese daño o de frenar la progresión. Un síntoma que sí que puede aparecer de forma precoz en ciertos tipos de enfermedad renal es lo que se denomina poliuria, polidipsia y nicturia. Estas tres palabras lo que quieren decir es poliuria, orinar mucho y mucha cantidad y muchas veces a lo largo del día. Polidipsia significa beber mucha agua, tener mucha sed constantemente, y nicturia, que es orinar mucho por las noches. Ojo a estos síntomas, especialmente si aparecen en gente muy joven o en niños, porque pueden ser los primeros síntomas de algún tipo de enfermedad renal hereditaria, de alguna tubulopatía o de algún trastorno de origen genético. La hinchazón es un síntoma que todos los médicos relacionan enseguida con las enfermedades renales, pero no necesariamente tiene por qué estar producida por la enfermedad renal crónica. Normalmente los pacientes con enfermedades de riñón solo se hinchan en algunas situaciones muy concretas. Por un lado, si tenemos un síndrome nefrítico o nefrótico, es decir, si tenemos una glomerulonefritis aguda, ahí está clarísimo que nos vamos a hinchar y mucho. Es una enfermedad muy vistosa porque el paciente se pone casi como el muñeco de Michelin, muy hinchado, muy inflado. Y por otro lado, en las situaciones donde tenemos una enfermedad renal crónica ya en fase muy avanzada, habitualmente con tasas de filtrado por debajo de 20 mililitros minuto, ya los pacientes pueden comenzar a tener problemas de retención de líquidos, especialmente si se relaciona con insuficiencia cardíaca. En los estadios más precoces o intermedios de enfermedad renal crónica, en enfermedades como la diabetes, la hipertensión, no necesariamente hay por qué estar hinchados y a veces la hinchazón la está causando alguna otra patología. Por ejemplo, es muy frecuente que los enfermos crónicos tiendan a tener problemas de retorno venoso en las piernas, insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, por ejemplo, por diabetes, por hipertensión, tienden a ser personas muy obesas, con sedentarismo, que se mueven poco y suelen desarrollar edema en las piernas por esos motivos. En otros casos pueden ser pacientes que tienen enfermedades cardíacas y estar hinchados como consecuencia de una insuficiencia cardíaca y no tanto como consecuencia de la enfermedad de riñones. El cansancio es un síntoma que es muy frecuentemente referido por los pacientes, pero no necesariamente es consecuencia de la enfermedad renal. De hecho, muchas veces el cansancio puede ser un reflejo de un trastorno del estado de ánimo. Hay pacientes que a veces la depresión no la manifiestan con síntomas de tristeza, sino con cansancio, con apatía, con falta de ganas de hacer cosas. En algunos casos el cansancio sí puede estar derivado de, por ejemplo, anemia, que es algo que puede aparecer en los enfermos renales. Pero igualmente la anemia puede tener diversas causas. La anemia puede ser, por ejemplo, porque estemos perdiendo hierro, porque tenemos a lo mejor algún trastorno digestivo que nos hace perder hierro de forma crónica y darnos anemia. Es decir, que el cansancio es muy difícil de abordar y implica analizar muchas cosas antes de atribuirlo exclusivamente a la enfermedad renal crónica como causante. Los mareos son síntomas con cierta frecuencia referidos en las consultas de nefrología, pero no es un síntoma que sea atribuible directamente a la enfermedad renal.
suele ser más la consecuencia de algunos medicamentos que tienen ese efecto específico de generar un cierto mareo, sensación de inestabilidad, y en otros casos es porque los valores de presión arterial están demasiado bajos. Esto puede pasar en personas que toman medicamentos para la presión arterial y en algunas etapas del año pueden necesitar menos dosis de antihipertensivos. Por ejemplo, en verano los pacientes hipertensos pueden necesitar tomar menos medicación porque con el calor las cifras de presión arterial bajan y a veces los pacientes, si no reajustan sus antihipertensivos, se pueden marear. En las fases más terminales de la enfermedad renal, habitualmente cuando los pacientes comienzan a tener tasas de filtrado por debajo de 20 o de 15 mililitros minuto, pueden comenzar a aparecer ya síntomas relacionados con la enfermedad renal crónica. En estos casos son los síntomas derivados de la retención de líquidos, porque ya los riñones no son capaces de manejar el volumen de líquidos ingeridos, es decir, que el paciente se puede hinchar, puede tener retención de líquidos en los pulmones, y luego otros síntomas pueden estar derivados del acúmulo de toxinas en el organismo. Estos síntomas suelen ser pérdida del apetito, cambio de los sabores. A veces los pacientes refieren que muchas cosas les saben mal o que pierden el sabor de los alimentos, cogen manía a comer ciertas cosas. Por ejemplo, es muy típico que tengan asco por la carne o por el pescado. También un síntoma muy clásico de la uremia, de la intoxicación urémica, es el picor, el prurito se llama, es el nombre técnico del picor generalizado. Los pacientes no paran de rascarse aunque no tengan ningún tipo de lesión en la piel. Esto es un síntoma muy típico de la enfermedad renal crónica, aunque no excluye otras patologías. Existen otros trastornos médicos que pueden dar también este tipo de picor. En casos más avanzados, los pacientes pueden comenzar a tener náuseas e incluso vómitos. Es muy típico que lo tengan además por las mañanas, que se les acentúen las náuseas matutinas. También puede ser que empiece a haber alteraciones del estado mental. Esto suele suceder ya cuando las cifras de urea están muy elevadas, habitualmente cuando están por encima de 200 o 300 miligramos por decilitro. Es cuando puede empezar a aparecer trastornos de la conducta, alteraciones del ritmo circadiano. Los pacientes pierden la capacidad de dormir por las noches y tienden a quedarse dormidos por el día, y si encima tienen edad avanzada, pues eso favorece la desorientación e incluso que tengan episodios de delirios o de confusión en el domicilio. Ahora bien, aunque todos estos síntomas son muy variables, puede suceder que tengamos algún paciente que no tenga ninguno de estos síntomas, incluso aunque la enfermedad renal esté extremadamente avanzada. Yo me he encontrado a veces en la consulta abuelitos o abuelitas de edad muy avanzada con tasas de filtrado extremadamente bajas que se encontraban tan tranquilas, que estaban con una situación basal preservada, con buen apetito, con buen estado mental y aparentemente sin síntomas. De hecho, hasta el punto de que es difícil hacerles creer que tienen una enfermedad renal terminal. Así que esto es muy variable. De hecho, lo más frecuente es que los pacientes que tienen mucha sintomatología derivada de la enfermedad renal terminal sean aquellos que tienen otras enfermedades simultáneamente, especialmente diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, hipertensión, etc. Así que como conclusión, no esperéis a tener síntomas a haceros estudios de la función renal si tenéis factores de riesgo, si tenéis diabetes, si tenéis hipertensión, si tenéis enfermedades crónicas. Habitualmente esto ya se hace en el sistema sanitario público. Nuestros médicos de cabecera ya nos van haciendo nuestros chequeos oportunos. Este mensaje sobre todo va dirigido a aquellas personas que, aunque tengan trastornos crónicos, como se sienten bien, creen que no pasa nada por no ir al médico y no tomar medidas de prevención. En esos casos pueden luego venir las sorpresas. No sería la primera vez que nos viene algún paciente directamente a urgencias para empezar diálisis porque nunca se hizo una analítica en los últimos 20 años. Bueno, hasta aquí el vídeo, no me quiero enrollar más porque podríamos estar aquí toda la tarde hablando de síntomas. Seguro que vosotros, los que estáis viendo los vídeos, me vais a comentar muchos más síntomas. Algunos estarán relacionados con la enfermedad renal, otros seguramente no lo estén, pero bueno, creo que el vídeo cumple las expectativas y sirve para hacer un tanteo general de este tema. Que tengáis buena tarde.